Hola, muy buenas gente. Hoy os quiero explicar un poco qué sucede antes de main, porque normalmente nos explican que este es el punto de entrada del programa, pero realmente no es cierto, hay varias cosas que pasan antes. Y bueno, no se profundiza en esto porque es algo bastante técnico, la verdad, como programador no hace falta que sepas todo esto, pero a mí me parece algo súper interesante, súper divertido, así que hoy os voy a explicar un poco sobre cómo empiezan a ejecutarse los programas en Linux y pues espero que lo encontréis interesante. Y bueno, lo primero que quiero que miréis es que, bueno, main es una función como cualquier otra y también puede tomar argumentos, ¿no? Normalmente vemos main escrito de esta forma para tomar los argumentos de la línea de comandos. Si main es una función y toma estos argumentos, pues alguien, digo yo, ¿no? Tendrá que llamar a main y tendrá que pasarle estos argumentos. Y bueno, también a veces solemos escribir un return y un número al final de main para indicar, pues, si ha habido un error o se ha terminado exitosamente el programa. Pues, bueno, a dónde está yendo este número, ¿no? Alguien tendrá que recogerlo. Entonces hoy os voy a explicar un poco quién es ese alguien. Vale, pues para empezar a desenvolver todo esto, lo primero que quiero que entendamos es que es un ejecutable. Bueno, un ejecutable es como cualquier otro archivo que se encuentra en disco. Lo que pasa es que esos unos y ceros que componen el ejecutable están ordenados, ¿no? De una manera concreta en la que tienen un formato especial, ¿no? Que el sistema operativo puede reconocer como ejecutable y pues puede hacer todo lo que tiene que hacer para ponerlo en marcha. Y bueno, en Linux ese formato se llama ELF, que es un acrónimo para Executable Unlinkable Format. Y es un formato de archivo súper interesante, la verdad. Podéis iros a la página de Wikipedia y es una pasada. Y es un formato que está tan bien pensado que creo que lleva en su versión número uno desde 1990 y algo. Es una pasada, la verdad es que me gustaría en algún momento hacer un vídeo sobre este, pero en fin. En Windows, por ejemplo, creo que lo que tienen es el PE, el Portable Executable, y la extensión pues es la clásica .exe. Y esto es una cosa que quiero recalcar, y es que, bueno, en Linux las extensiones de los archivos es realmente algo decorativo, es totalmente transparente para el sistema operativo. En Windows no es el caso, la extensión de un archivo en Windows sí que le indica al sistema operativo qué programa se va a usar para abrir ese archivo. En Linux la forma en la que se identifica esto es, pues normalmente los archivos tienen en su contenido algún tipo de metadata o algún tipo de número mágico. Y este es el caso de Elf, ¿vale? Si hacemos un hexdump del ejecutable, bueno, por cierto, me estoy adelantando un poco. Tengo aquí el programita que os he enseñado antes, el Hello World de toda la vida. Si hacemos un hexdump de la primera línea de este archivo, como veis, tenemos un número muy particular y como veis aquí el propio programa nos está traduciendo estos dígitos a ASCII y como veis pone literalmente ELF, ¿vale? Entonces el número mágico que tienen los archivos ELF para identificarse es este de aquí, 7F, 45, 4C, 46, ¿no? Y 45 pues es la E, 4C es la L y tal, este 7F pues es un carácter que no está en la tabla ASCII. Y bueno, de hecho esto lo podéis ver por vosotros mismos con este comando de aquí, pues como veis literalmente se traduce a ELF. Entonces nuestro formato ELF tiene un montón de información que el sistema operativo puede parsear para poner en marcha el ejecutable. Y bueno, una de las cosas que tiene que saber el sistema operativo es dónde va a empezar el programa, ¿no? Dónde está el punto de entrada. Y bueno, siendo más concreto, ¿no? Qué dirección de memoria va a poner el registro de la CPU, el instruction pointer, pues para que todo esto se ponga en marcha. Y esa información la podemos encontrar en una cabecera que incluye el formato y la podemos leer con este comando, readelf-h, que significa header, ¿no? De cabecera, y el ejecutable. Y pues como veis aquí hay un montón de información interesante, pero ahora mismo la que os quiero mostrar es esta de aquí. Como veis pone entry point address y pues leyendo este campo el sistema operativo puede saber dónde va a empezar el programa. Entonces, como veis, es una dirección dentro del ejecutable y pues nosotros con esa dirección lo que podemos hacer es un object dump del ejecutable, como siempre, con la sintaxis de Intel. Y podemos buscar aquí, porque object dump nos da la dirección de los símbolos, pues podemos buscar aquí, creo que era 1040. Y pues bueno, como supondríais, no es main, es una función llamada _start. Y no solo esta función, sino que como veis,
aparte de nuestra función main, hay como todo un ecosistema de código que no hemos escrito nosotros. Y bueno, viendo esto, supongo que podéis tener dos preguntas. La primera, ¿por qué es este el punto de entrada? Y la segunda más importante es, bueno, de dónde ha venido todo este código y en concreto de dónde ha venido start. Bueno, este es el punto de entrada porque el linker lo decidió. Recordar que cuando llamamos a GCC, pues hay varias fases y una de ellas es el linker. Y el linker pues tiene una cierta configuración en la que indica que este tiene que ser el punto de entrada y eso se ve reflejado luego como hemos visto en la cabecera del elf. Y bueno, esta función proviene de una cosa que se denomina el C runtime, ¿vale? El runtime de C. Y normalmente cuando pensamos en un runtime lo solemos asociar a algo como Python o Java que necesitan tener su intérprete o máquina virtual por debajo. Pero en C el runtime es básicamente un conjunto de funciones o de rutinas que se van a encargar de un poco preparar el entorno donde se va a ejecutar el programa y también se van a encargar de limpiar ese entorno cuando el programa acabe. Y bueno, este runtime está compuesto por varios archivos, ¿vale? Son unos archivitos en formato object file, ¿vale? Lo que produce el ensamblador. Y barra baja star en concreto proviene de un archivo llamado crt0.o, aunque eso era antiguamente, creo que ahora es crt1. Y de hecho podemos encontrar esos archivos con una flag muy interesante que tiene GCC, que es -print filename. Y como veis, si le paso el crt1, me dice la ruta en mi ordenador donde se encuentra este archivo. Así que si yo ahora hago un ls sobre ese directorio y busco crt, como veis hay varios archivos, pero estos son los más interesantes. Tenemos el 1 de donde proviene nuestro start. Y luego también tenemos dos archivos, uno de inicialización y otro pues de terminación, ¿no? De ese entorno. Y de hecho vamos a hacer un object down del CRT1 a ver si encontramos para que me creáis. Como veis, ahí tenemos nuestro start, como veis, tal cual. Pero bueno, volviendo a nuestro start, os quiero explicar un poco qué es lo que está haciendo esta función, aunque no quiero ir en mucho detalle porque es bastante técnico, pero en esencial lo que está pasando es que start está preparando esta llamada de aquí a una función llamada libc start main. Así que bueno, como veis, aún no estamos llamando el main de nuestro programa, pero lo que está pasando aquí es que bueno, start está moviendo un poco los argumentos que va a tomar esta función, en especial alguna de estas instrucciones estará moviendo argc y argv que hemos visto antes en nuestro programa de C. Esta instrucción creo que por ejemplo es para alinear el stack a 16 bytes. En fin, no voy a ir mucho en detalle. En la descripción os voy a dejar una página web que explica bastante en detalle todo lo que está pasando aquí. Pero esencialmente es la preparación para llamar a esta función. Aunque sí que quiero que os deis cuenta este detallito, que es que esta función está tomando como uno de sus argumentos un puntero a nuestra función main, ¿vale? Como veis está cargando su dirección en RDI, esta instrucción que es load effective address, creo. Y bueno, la pregunta que os estaréis haciendo ahora es, bueno, ¿de dónde viene el libc star main? Y bueno, aquí un poco ObjectDAM os lo está diciendo que está viniendo de una cosa que se llama glibc. Esto es la librería estándar de C y bueno, en concreto es la implementación de GNU. Si tenéis una distribución de Linux normal como yo, lo más seguro 100% es que tengáis la implementación de GNU, aunque bueno, creo que hay otras distribuciones como Void, creo que deja descargar la distribución con Muscle, creo que se llama, pero bueno, en fin, que me voy por las ramas. Viene de la librería estándar y bueno, si no sabéis qué es la librería estándar, es una colección de rutinas extremadamente importantes, ¿vale? De ahí viene nuestro malloc, viene nuestro printf, vienen todas las funciones matemáticas, como por ejemplo para hacer exponentes y tal. Y bueno, pues para este vídeo me he tomado la libertad de clonar la librería estándar de C de GNU. Os dejaré un link al repositorio en la descripción. Pero bueno, os quería enseñar pues la implementación de esa función del libc start main, que como veis se encuentra en el repositorio en CSU. Y pues bueno, lo primero es que podemos ver aquí que tenemos una confirmación de que efectivamente está tomando un puntero a nuestra función main y que también está tomando pues argc y argv. Y bueno, la verdad es que no voy a pretender saber qué está pasando aquí, la verdad. Pero bueno, podemos ver cosas, pues como veis, por ejemplo, tema de características de la CPU, de la arquitectura. Como veis, aquí tenemos algo de
warts para el stack, para evitar vulnerabilidades, tenemos temas de threads. Creo que también por aquí debe de haber algo para el tema de constructores, que ahora mismo no lo estoy viendo. Pero bueno, eso es algo que tiene que ver más con C++, el tema de, ¿no?, de los constructores, de las clases, de los objetos, etcétera, etcétera. Aunque creo que también en C se pueden especificar constructores en el sentido de tener código que se ejecute antes de main y todo esto se inicializa aquí, aunque bueno, la verdad es que no tengo mucha idea, podéis buscarlo. Pero bueno, como veis, finalmente se llama a esta otra función libc start call main, que le está pasando los argumentos típicos que vemos en nuestro main. Y esa función es esta de aquí. Voy a apagar el SP porque está tocando un poco stop. Y bueno, esta función se encuentra en este path, sysdeps generic, con este nombre. Como veis, ya por fin se está llamando a nuestra función main y se le están pasando los argumentos. Y como veis también, el resultado de main, que es ese return que podemos indicar, se está pasando a la syscall de exit. Así que bueno, pues como veis, súper interesante. La verdad es que os quería mostrar la implementación. Bueno, y una vez contestado quién llamó a main, que como hemos visto fue libc start main, no sé si os habréis dado cuenta que he tenido que enseñaros esa implementación clonando el repositorio desde internet. No he podido hacerlo con un object-dump de este ejecutable, y la razón de eso es que la librería estándar por defecto se linkea de forma dinámica, ¿no? Y esto es obvio, ya que, bueno, si linkeamos estáticamente la librería a nuestro ejecutable, pues nuestro ejecutable tendría un tamaño enorme, ¿no? Y en ese sentido, lo que os quiero mostrar es este comando llamado LDD, que se encarga de enseñarnos las dependencias dinámicas de nuestro ejecutable, ¿no? Las dependencias dinámicas pues son esas dependencias, ese código que se irá a buscar en el momento en el que el proceso lo necesite, ¿no? No se incluye directamente en nuestro ejecutable. Esto lo expliqué también en mi vídeo anterior. Y normalmente, si habéis compilado un ejecutable sin ninguna flag especial, siempre vais a ver en Linux estos tres sospechosos de aquí, ¿vale? El primero de aquí, el Linux VDSO, es una cosa que incluye el kernel y es un sistema básicamente para cachear llamadas al sistema, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que una llamada al sistema es algo bastante caro de hacer porque conlleva un cambio de contexto. La CPU tiene que cambiar de modo desde modo usuario a modo privilegiado para poder ejecutar todas estas instrucciones privilegiadas del kernel. Así que lo que hicieron con Linux fue, pues bueno, recopilaron una serie de llamadas al sistema que son muy comunes, como por ejemplo pedir la hora, y lo que hacen es inyectarlas directamente en el espacio de direcciones del proceso, de forma que no hay que hacer este cambio de contexto, y esto pues acelera bastante el hacer una llamada al sistema, que es algo muy común, es algo que se hace frecuentemente porque es la única forma que tiene un proceso de pedirle algo al sistema operativo. Luego tenemos la librería estándar de C, como veis. Esto automáticamente, como veis, nos lo linkea de forma dinámica en Linker. Y luego tenemos esto de aquí que se llama LD Linux x8664, que ahora os voy a explicar, ¿vale? Porque es bastante importante. Y bueno, una curiosidad que os quiero enseñar es que, como he mencionado antes, la librería estándar la linkeamos dinámicamente, pero podemos forzarla a ser linkeada de forma estática. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es notar el tamaño que tiene nuestro ejecutable ahora mismo, 17 kilobytes. Entonces, para linkear estáticamente la librería estándar, lo que podemos hacer es pasarle esta flag, ¿vale? La flag de static. Y si ahora vemos nuestro ejecutable, pues como veis, de 17 kilobytes ha pasado a 800 kilobytes. Entonces, bueno, esto tiene la ventaja de que, bueno, este ejecutable sí, es cierto que es muchísimo más grande, pero la ventaja que tiene es que puede ejecutarse en cualquier ordenador, siempre que la plataforma sea la misma, pero no depende de que la librería estándar tenga que estar instalada en ese ordenador. En fin, una curiosidad que os quería mostrar. Y bueno, si seguimos la cadena de eventos hacia atrás, lo que nos preguntamos ahora es quién llamó a ese barra baja estar original que os he enseñado antes. Y bueno, tener en cuenta que si queremos llevar este elf que tenemos en disco a un proceso en ejecución, pues hay que hacer varias cosas, ¿vale? Tenemos que parsear el elf,
tenemos que mapear distintas secciones del ejecutable con los permisos que corresponden, ¿vale? Porque va a haber secciones que pidan permisos de solo escritura, van a haber secciones que pidan de solo lectura, ejecución, etcétera, etcétera. Entonces hay que mapear eso correctamente y luego pues también hay que resolver esas dependencias dinámicas. Por lo tanto, cuando nosotros queremos poner en marcha este ejecutable, lo que hacemos es invocar al kernel. Y el kernel va a cargar el archivo en memoria, pero no va a saltar a ningún código de nuestro ejecutable ni va a mapear realmente nada, ¿no? Lo primero que va a hacer es comprobar si es un ejecutable linkeado dinámicamente o estáticamente, es decir, va a ver si va a necesitar dependencias dinámicas, porque en el caso de que no lo haga, el ejecutable no va a necesitar ningún intérprete. Si trae ya consigo todo lo que necesita para ejecutar, el kernel puede él solo cargarlo en memoria y ponerlo en marcha, ¿vale? Evidentemente este mapeado en memoria que hace el kernel es mucho más básico y rudimentario del que va a hacer el Dynamic Loader, ¿no? A ver si lo vuelvo a mostrar, el tío este, pero es suficiente para poner el ejecutable en marcha. Ahora, si el ejecutable es dinámico, necesita dependencias dinámicas, pues se necesita algo más especializado, ¿no? Que se encargue de eso. Y eso es lo que va a hacer el Dynamic Loader. Por lo tanto, una vez comprobado eso y visto que va a necesitar un intérprete, bueno, la pregunta ahora es saber pues qué intérprete va a necesitar. Cuando el archivo es un ELF, pues esto está indicado en el ELF, en uno de sus campos, pero puede pasar que el archivo no sea un ELF, ¿vale? Por ejemplo, un script de Bash o un script de Python. ¿Cómo sabemos qué intérprete necesita? Pues eso, seguro que muchos lo sabéis, se indica en una cosa llamada un shebang. Y si os muestro un script, yo que sé, como veis, el shebang es esto que ponemos al principio del archivo, ¿no? Este hashtag y exclamación. Aquí lo que estamos haciendo es indicándole al sistema operativo qué intérprete tiene que usar, ¿no? Porque esto que tenemos aquí no trae ninguna información como un ELF, ¿no? Es literalmente un archivo de texto. Entonces, el sistema operativo va a mirar el principio del archivo y va a buscar o bien esos números mágicos que os he mostrado antes, o va a buscar ese shebang para saber qué intérprete tiene que cargar. Ahora, si el archivo es un ELF, la forma en la que el sistema operativo busca ese intérprete es porque, bueno, el ELF incluye qué intérprete necesita en esta sección llamada .interp. Esto tiene que ver con la jerga de los elf, ¿vale? Los elf están compuestos por secciones y segmentos, a veces se intercalan, es algo que no quiero entrar mucho en detalle. Pero bueno, el tema de la cuestión es que dentro del elf hay un lugar dentro de ese archivo donde se indica, como veis, el intérprete que se necesita. Y una vez el kernel encuentre este Dynamic Loader que se necesita, pues lo llamará, el loader como os he mencionado antes, mapeará las secciones que tenga que mapear en memoria, resolverá las dependencias dinámicas y una vez esté todo eso listo, pues ya nuestro intérprete llamará finalmente a ese barra baja star que tenemos en nuestro ejecutable. Ahora, este intérprete, Dynamic Linker, Loader, lo que sea, realmente es un programa de userland como cualquier otro, ¿vale? Lo único especial que tiene es que está linkeado de forma estática, no tiene dependencias dinámicas y esto es obvio porque si el intérprete que necesitamos para resolver las dependencias dinámicas necesita a su vez de dependencias dinámicas, pues entramos aquí en un bucle, ¿no? Entonces, bueno, si yo llamo al DD sobre el intérprete, pues como veis me dice que está linkeado de forma estática. Ahora, sé que los más curiosos os estaréis muriendo por invocar a este intérprete directamente a ver qué pasa. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es pues pasarle la flag health, ¿no? Para que nos diga un poco qué es lo que hace. Y pues como ves ya nos dice que estamos haciendo algo raro, ¿no? Nos dice, has invocado el intérprete para ejecutables linkeados de forma dinámica. Normalmente este intérprete se invoca automáticamente cuando se cargan los ejecutables, ¿no? Pero luego nos dice que podemos invocarlo directamente como estamos haciendo. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es que vamos a usar ese intérprete en vez de el intérprete que esté pidiendo el ejecutable dentro del elf, ¿no? Entonces estamos diciendo, este es el intérprete que se va a usar, me da igual el que estés pidiendo, ¿no? Así que bueno, podemos hacer eso, podemos invocar el intérprete sobre nuestro ejecutable y pues como veis funciona perfectamente, ¿no? Nos hemos saltado esa parte que hace el kernel de comprobar
qué intérprete tiene que usar y como veis funciona sin ningún problema. Y bueno, si ahora intento compilar esto de forma estática como antes e intentamos leer esta sección del intérprete, pues como veis nos dice que directamente es que no existe porque no lo necesita. Ahora, una curiosidad que os quiero mostrar es que este programita, el LDD, es en realidad un shell script, ¿vale? Y esto no lo sabía y me pareció súper interesante. Así que si ejecutamos este comando de aquí, como veis estamos dentro del código del LDD, que como veis es literalmente un shell script. Y la forma en la que funciona es que está pasándole esta variable de entorno, se la está pasando al dynamic loader y lo está invocando como hemos hecho antes, ¿vale? Si yo copio esto y busco la llamada que hemos hecho aquí antes, si yo ahora le indico al loader esta variable de entorno, como veis literalmente obtenemos la salida del DD, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, esto es una variable de entorno, es una flag que se le puede poner al dynamic loader que supongo que lo que hace es un poco hacer un trace, ¿no? Pues supongo, no sé cómo funcionará, supongo que lo ejecutará y mirará qué es lo que está pidiendo o no sé, pero bueno, pues como veis, una curiosidad bastante interesante. Bueno, y para finalizar quería tocar una última cosa, y es que, bueno, antes he mencionado que para llevar este ejecutable que tenemos en disco a un proceso en ejecución, tenemos que invocar el kernel. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es crear un proceso nuevo. Y en Unix, la filosofía para crear procesos nuevos, pues tiene un mecanismo bastante particular. Veréis, cada proceso en nuestro ordenador en Unix tiene un proceso padre. Y en ese sentido, si cogemos todos los procesos que tenemos ahora mismo en nuestro ordenador, lo que vamos a ver es un árbol donde cada proceso tiene un proceso padre. Ahora, evidentemente, arriba del todo el árbol tiene que haber un proceso que no tenga ningún padre, que es el proceso que denominamos init. Y bueno, pues este proceso es un ancestro directo o indirecto de todos los procesos que tenemos en el ordenador. Y para que un padre cree un proceso hijo, pues se sigue básicamente dos pasos. Lo primero que va a pasar es que el proceso padre va a llamar a una llamada al sistema llamada fork, y esto lo que va a hacer es que literalmente va a clonar el proceso padre, y ya os digo, copia pues la imagen de memoria, los file descriptors, es un clon. Evidentemente habrá cosas distintas, por ejemplo el pi tendrá que ser distinto e imagino también que cada proceso hijo también tendrá una referencia al padre, entonces evidentemente eso también va a tener que cambiar. Y seguidamente lo que va a hacer este proceso hijo es que va a hacer una llamada, una syscall denominada execb, aunque bueno, como ves es como una familia de llamadas y todas hacen básicamente lo mismo, lo que pasa es que tienen semánticas diferentes, pero lo más importante es que como veis suelen coger el path a nuestro ejecutable y lo que va a hacer es sustituir esa imagen de memoria que tenemos por la imagen de memoria de nuestro ejecutable, que es lo que nos interesa, y va a poner en marcha pues todo el mecanismo que llevamos explicando en este vídeo, ¿no? La invocación del kernel, el kernel va a buscar el intérprete, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos ejecutar este programa que hemos compilado desde nuestra terminal, pues normalmente lo que hacemos es invocarlo de esta forma. Y lo que está pasando aquí es que el shell, que en este caso, por ejemplo, es ZSH, pero vosotros podéis tener bash o fish, es el proceso padre que va a hacer esa llamada fork para crear el proceso hijo que va a ejecutar el código que hemos escrito nosotros. Entonces, haciendo un resumen de todo el proceso. Mandamos a ejecutar nuestro ejecutable, nuestro shell llama a fork, se crea un proceso nuevo, ese proceso nuevo llamará a exec para invocar el kernel cargará el ejecutable en memoria, lo parseará, buscará el intérprete, le dejará el control al intérprete, el intérprete mapeará correctamente este ejecutable en memoria y resolverá las dependencias dinámicas. Luego llamará a nuestro barra baja star de nuestro ejecutable, ese barra baja star acaba llamando a libc star main y libc star main finalmente acaba llamando a el main que hemos escrito nosotros. Ese es todo el proceso. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido algo interesante. La verdad es que ha sido un vídeo un poco denso. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, cualquier feedback en los comentarios lo agradezco un montón. Muchas gracias a los que puntuáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.